hay algo muy hermoso de lo que a mí me gusta personalmente hablar, ¿sí? Porque el cristiano hoy en día ha perdido mucha credibilidad, ¿sí? Pareciera que ser cristiano es algo más del común, como decir yo soy obrero, soy arquitecto, albañil, médico, o sea, no es sorpresa para nadie que diga, no, yo soy médico, qué bien, qué chévere. Pero el cristiano, si lo comparamos con los primeros cristianos, cuando alguien decía este es cristiano, algo pasaba en las personas. Ellos tenían algo que cuando los mencionaban causaba mucho respeto, mucho temor de parte del Señor. Pero hoy en día no, eso es algo normal. Pero esto tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, el pasaje eje de todo este sermón, de todos estos sermones de este mes, es: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vuelvo y le repito, es que quiere decir que hay discípulos falsos, ¿sí? Pero dice verdaderamente mis discípulos. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor quiere algo con el pueblo cristiano. En la Biblia, los números no son colocados al azar. Cada número tiene un significado. Unos denotan una cualidad de Dios, otros mencionan un acontecimiento, otros mencionan algo que es profético. Pero hay un número en especial que identifica al cristiano, o al menos eso es lo que Dios desea para el cristiano. Es el número 10. Vemos en Daniel que decía que Daniel y sus amigos, como dice el pasaje, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Y no eran poquitos, porque el rey tenía muchas personas a quien consultar. O sea, primero consultó a los astrólogos y a magos y a todo cuanto se le ocurrió, y no le pudieron dar respuesta a un sueño que él tuvo, ¿sí? Pero llamó a estos 4 jóvenes, porque eran jovencitos, dice que los halló 10 veces mejores. Y eso sorprendió mucho al rey. En otra versión, de un lenguaje más actualizado para nosotros, dice, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor, lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Miren esa palabra, lo hacían mejor que todos ellos. No era que los otros no hicieran, es que ellos lo hacían mejor. No es que él sea médico, es que ese médico es cristiano, así que él lo hace mejor. Por eso yo lo quiero en mi clínica. Ese es arquitecto, sí, pero es que él lo hace mejor. Yo lo quiero trabajar con él, yo quiero que él construya mi casa. Porque el sello de cristiano en nosotros debe tener el número 10 siempre. Si es médico, si es albañil, ¿sí? Si es gerente, si es director, si es líder, debe tener el sello 10. Porque eso fue lo que identificó a Daniel delante de un rey, delante del mundo entero, porque eso representaba a Babilonia. Pero eso tiene unas connotaciones que a mí personalmente me sorprenden mucho, porque hoy en día realmente el testimonio de un empresario, él decía, yo personalmente no trabajo con cristianos, aunque soy cristiano, porque pasa algo, yo tengo excelentes trabajadores en mi empresa, pero el día que se convierten, yo gano un alma para Cristo, pero pierdo un buen trabajador. Porque esa persona, desafortunadamente, sí va bien en la parte espiritual, pero como trabajador mengua demasiado. Se vuelven perezosos, se vuelven dejados, ¿sí? O sea, han perdido ese sello de excelencia, como que se acomodan demasiado, como si Dios tuviera que hacer todo por ellos. Entonces, yo tengo algo, decía el empresario. Cuando yo tengo un trabajador, el día que se convierte, pues yo le cancelo el contrato, ¿sí? Porque le evito un daño a él y me evito un daño yo. Yo cuando escuchaba ese testimonio, yo decía, no puede ser que nosotros tengamos esa fama, ¿sí? Y revisaba mi corazón y yo me di cuenta que en los inicios de mi vida cristiana viví una parte de eso, ¿sí? Porque uno ve tantos malos ejemplos que uno se comienza a contaminar. Pero cuando uno va a la luz de las Escrituras, Dios dice,
yo no te acepto algo menos que un 10. Ese es el sello de calidad que Dios le da y eso es lo que certifica a un cristiano. Por eso vemos a hombres como Pablo, como Juan, como los apóstoles, incluso otros discípulos, como Lucas, que no fue apóstol, pero él fue discípulo de Pablo, ¿sí? Vemos que esos hombres tenían un sello de calidad. Ellos donde iban, ellos los conocían, ellos sabían quiénes eran, eso los identificaba. Y a lo largo de la Biblia encontramos a muchos hombres como ellos, como José, que también tenía un sello de calidad, ¿sí? Por eso, cuando lo vieron en la cárcel, cuando lo vieron en esclavitud, ese hombre, yo quiero ese es el que yo quiero. Y no eran poquitos esclavos, porque si ustedes ven las películas, eran muchos esclavos los que les presentaban para que ellos escogieran a uno de ellos para que trabajara en su casa. Y entre todos ellos se destacó José. Y todavía después en la cárcel, el otro compañero que estaba con él sale y no le hace el favor de decirle al rey lo que él le mandó a decir. Pero como José tenía un sello de calidad, eso era inevitable que el rey se diera cuenta. Y le llegó a los oídos del rey, ahí hay un hombre en la cárcel que está encerrado que él sabe interpretar sueños. Tiene una palabra diferente y el rey lo llamó. El faraón lo llamó. Y cuando escuchó a José, como tenía ese sello de calidad del cristiano, un hombre lleno de la presencia de Dios, ¿qué dijo faraón? ¿Qué le confió? No le confió su casa. No le confió un carro, le confió todo el reino. Dice la palabra, no había hombre más poderoso que José, sino el faraón que estaba por encima de él. O sea, faraón podía levantarse todas las mañanas fresco porque sabía que José estaba al mando. Él conocía a José. Pero miren que no fue que José habló con faraón y lo convenció y duró meses hablando con faraón y presentándole hojas de vida. Solamente una vez lo escuchó. Una sola vez lo escuchó y dijo, este hombre es el con el que yo quiero trabajar. Y eso es lo que yo quiero que se impregne hoy en un discípulo. Debe tener un sello 10. Ustedes nada más tienen que hablar una sola vez para que las personas quieran trabajar con ustedes, para que las personas quieran tenerlo cerca. Usted no tiene que gastarse. Ustedes no veían a los apóstoles gastándose convenciendo gente. Ellos oraban y se sanaba el enfermo. ¿Sí? Ellos oraban, se resucitaban, ¿sí? Eran abiertos los ojos. Y lo mismo era Jesús. Tampoco nunca se gastó tiempo convenciendo a nadie, ni rogándole, nada. Jesús hablaba e inmediatamente todo comenzaba a suceder, pero era porque tenía un sello de calidad 10. Entonces, como nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros debemos tener ese sello de calidad. Pero ojo, es aquí donde yo quiero hablarles de algo en especial. No se trata tanto de lo que somos capaces de hacer, porque nuevamente les digo, arquitectos, ingenieros, o sea, dones y talentos hay. No se trata tanto de eso, sino de lo que Dios hace, es su gracia en nosotros. Entonces tenemos que como discípulos sí tener un sello de calidad 10, pero tener mucho cuidado con el orgullo, porque el corazón tiende a vanagloriarse cuando es muy usado, o cuando no, debe mantener. Miren lo que decía en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no la ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El que estaba hablando ayer era Pablo. Y él decía, yo reconozco la verdad aquí, que yo he trabajado incluso mucho más que los otros discípulos, a pesar de que ellos estuvieron primero. Pero Pablo nunca se jactó de eso. Él dijo, yo reconozco que no fui yo, es la gracia de Dios en mí que ha hecho todo esto. Por eso yo no tengo por menos eso. Yo hice, mira, y aún así, sabiendo que él había trabajado más que ellos, dijo, y yo me considero menor que todos ellos. Dice, yo no soy digno ni siquiera de llamarme apóstol, porque yo los perseguía a ellos y yo los mataba a ellos. Aún esa persona, sabiendo que Dios había colocado algo tan grande en él, seguía reconociendo que todo había sido porque Dios lo había determinado así. Y nos pasa muchas veces que algunos discípulos, cuando comienzan a avivarse los dones, ya se les olvida que es Dios, ya caminan solos, ¿sí? Y eso no puede ocurrir nada. Usted no puede caminar sin la mano de Dios con usted, no puede hacerlo, ¿sí? Porque créanme que lo que usted se enfrenta es poderoso,
¿sí? Y solamente Dios tiene mucho más poder que eso. Así que si usted se va solo, se va a llevar un poco de piedras, ¿sí? Y créanme que yo vi una foto por ahí chistosa, no voy a decir de quién, pero como es, ni siquiera un casco te va a salvar de la piedrada que te vas a llevar donde te apartes del Señor y comiences a andar por tu propia cuenta, ¿sí? Una ponchera te puedes poner en la cabeza si quieres, que eso no te va a salvar, ¿sí? Entonces, cuando alguien es bueno en lo que hace, se nota. Se nota. Él no lo dice, eso se nota. Y yo me quedaba sorprendido que cuando comencé en mis prácticas en un concesionario en Barranquilla, a uno le pasa mucho que cuando es nuevo se la montan, ¿sí? Pero yo tenía más o menos conocimiento de las estrategias que usaban ellos para montársela a uno, entonces alguna cosa yo no le prestaba atención. Pero comenzó a pasar algo. Como yo siempre tuve profesores que nos animaron, que nos enseñaron a la calidad, ¿sí? Entonces yo trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible, procurando que mi jefe estuviera agradado de eso. Todavía en ese tiempo no era cristiano. Entonces yo comenzaba a ver que, por ejemplo, yo decía, no, esto está desordenado. Al principio a mí me tocaba caminar largas distancias para ir y buscar tan solo el número de un carro y luego devolverme otra vez con ese solazo. Y yo dije, pero ven acá, ¿por qué si yo no tomo todos los números de los carros que están en el patio, los inserto en una tabla de Excel, así cuando el gerente me pida la referencia yo sé dónde está el carro y qué tiene? Y me evito la caminada. Yo no le dije nada al gerente, sino que yo creé mi tabla de Excel y metí todos los carros y ya le coloqué las anotaciones y todo lo que tenía. Entonces cuando el gerente me pedía una referencia, iba en tal carro, sí doctora, tiene esto, esto y esto, y ya está en pintura, ya está. Y me quedé, Iván, ¿tú hiciste eso? Y yo, sí doctora. Y me quedó, no me dijo nada, sino que se quedó sorprendida y se fue. Pero yo comencé a notar entre mis compañeros que había como un cierto rocecito, ¿sí? Y yo decía, pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso conmigo? Si yo, al contrario, yo cuando estoy desocupado trato de ayudarles en lo que ellos necesitan. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted tiene calidad, cuando usted tiene sello 10, eso se nota. Y se nota tanto que usted hace que el trabajo de los demás se note el desorden que ellos tienen. Porque el jefe dice, caramba, pero nunca había habido tanto orden como cuando él estaba trabajando aquí. Sí, se nota que está ahí, se nota que está allí. Entonces eso puede que genere algunos roces en las empresas. Porque los otros, como no quieren cambiar, entonces se la montan a uno. A mí me decían el consentido de la gerente, y a mí me decían que yo era intocable. Y eso no era, yo nunca me consideré así, porque yo estaba en las mismas reuniones donde nos daban pudín a todos. Y con pudín me refiero a que nos regañaban, ¿sí? Entonces, el sello de calidad que Dios coloca sobre uno se nota demasiado. Así usted trate de apagarlo, usted no puede. Pero no trate de apagarlo. Resulta que hay unas preguntas aquí que me llaman mucho la atención. Nosotros tratamos casi siempre de calificar todo lo que hacemos o lo que vemos. Y es allí donde surgen preguntas como, del 1 al 10, y le dice la novia al novio, ¿cuánto me extrañaste? Del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Del 1 al 10, ¿cómo me queda esta ropa? Del 1 al 10, ¿qué tal es la comida que te preparé? Y hay una pregunta que lo mete a uno especialmente en problemas. Del 1 al 10, ¿cuánto quieres a mi mamá? Y es cuando por ahí le aparece a uno en el corazón un 3 o un 4 y uno no lo puede decir. Entonces uno recurre a la mentira y dice no, 10. Ya, pero eso es algo, ¿sí? Pero ahora yo les hago una pregunta que yo anotaba aquí. Yo les hago una pregunta cambiando el sentido. Si nosotros le preguntáramos al Señor Jesucristo del 1 al 10 ¿qué tan buen discípulo somos? Es allí donde nosotros deberíamos ver qué pregunta, qué respuesta nos daría Él. A mí personalmente me gustaría que me dijera, buen siervo, siervo fiel, ¿sí? Pero esta pregunta debería estar en nuestro corazón todos los días. Y que al final del día, cuando oremos antes de dormir, nosotros le podamos preguntar al Señor qué tan buen discípulo he sido hoy, y que el Señor nos conteste. Esa es una calificación secreta que Dios no se la va a revelar a ninguno, ¿sí? Solamente entre Él y usted, y Él te va a decir, te va a mostrar qué tanto. Porque cuando tú lees la Biblia, allí está la calificación. Tú comienzas a ver, bueno, un buen líder es esto, y tú te revisas a ti, y es esto, y te revisas a ti, y te das cuenta automáticamente qué tan buen discípulo has sido durante el día, ¿sí? Entonces la calificación es automática. Entonces el 10 tiene sinónimo de lo mejor,
tiene sinónimos de excelencia, tiene sinónimos de calidad. Hay algo muy curioso y es que yo le doy la gloria a Dios porque yo tengo 2 carreras, ¿sí? Y en las 2 me he graduado con mención de honor por excelencia. En mi primera carrera, la tesis que yo hice sacó la calificación 5.0, que es la calificación perfecta de la universidad, que fue algo que personalmente a mí me sorprendió, ¿sí? Y en la segunda todavía voy y me gano una beca. A mí me entregan el diploma y yo me bajo con esa emoción de mi diploma y me senté otra vez. Y de repente comenzaron a hablar de unas becas y unas cosas y yo feliz con mi diploma. Cuando comenzaron a nombrar a las personas a las que les habían dado la beca para estudiar, cubriendo todo el valor de la carrera, cuando mencionaron mi nombre yo no lo podía creer. Sinceramente yo no lo podía creer. Yo no sé ni cómo me levanté y caminé hasta allá, me temblaba todo, porque es algo que uno no se espera, ¿sí? Y la beca era por excelencia, por un buen rendimiento académico. Es ahí donde uno se acuerda todas las veces que trató de estudiar y todas las cosas que uno pasó, ¿sí? Yo recuerdo que había un profesor, el profesor Machado, que todo el mundo le tenía miedo. Cuando les tocaba con él, cambiaban el módulo, ¿sí? En mi curso había más o menos 30, y de los 30 nada más 4 aceptamos dar clases con él. Y decía, bueno, pero ¿por qué es que le tienen tanto miedo? Y eso me tenían mitos, que el profesor, que era un machete, que esto. Y yo le decía, yo no voy a cambiar mi módulo porque a mí mi horario de la tarde a mí no me gusta. Yo me quedo en mi horario de la mañana, así que no lo voy a cambiar. Y me quedé. Y resulta que me convertí en la mano derecha del profesor. Yo era el que iba a sacarle copia a las evaluaciones, donado para esto, donado para aquello, donado era el que les explicaba las cosas a los estudiantes. Y decía, pero sí, reconozco que el profesor era muy exigente y nos enseñó a la calidad. Él era de los que si te mandaba a hacer algo y como tú tuvieras un error te lo desbarataba, hazlo de nuevo. Sí, porque él decía, ustedes tienen que enseñarse a hacer las cosas bien, no hacer empanadas. ¿Sí? Porque ustedes van a trabajar en concesionarios, en empresas reconocidas. Ustedes no pueden estar ahí haciendo sus cosas raras ahí con los cables, como yo veía que las hacían mis compañeros. Yo personalmente les criticaba mucho porque a veces hacían unas empanadas con unos cables y yo les decía, no hagas eso porque... No, pero eso no lo hagas. Total, lo terminaba haciendo, pero menos mal que como uno firmaba la hoja de la orden, el chicharrón era de él. Pero a mí no me gustaba, porque a mí me enseñaron a hacer las cosas que se vea bien. Que si el cliente destapa su vehículo, vea que el trabajo tiene un sello de calidad, ¿sí? Entonces todo eso debe identificar a un cristiano. Miren, si eso pasa en el mundo, ¿cuánto más debería pasar en nosotros como cristianos? Que conocemos de Dios y conocemos todos los estándares que Dios maneja. Es muy triste ver que hay personas en el mundo que no conocen de Dios y tienen esos tan altos estándares de calidad. Y uno ve cristianos que parece que nunca hubieran conocido de la palabra porque hacen las cosas, son los que más chanchullo hacen. Y eso es la verdad. ¿Sí? Uno ve que cambian la factura, uno ve que le agregan un numerito de más, ¿sí? Y dice, pero ¿por qué? Si conocen de Dios, si conocen la palabra y saben lo que Dios habla de eso, ¿cómo es posible que una persona en el mundo tenga un mejor estándar de calidad y que los empresarios prefieran contratar personas del mundo y no cristianos? Mi mamá me decía algo, era que al principio cuando ella no era cristiana, que le quitara los versículos. Yo tenía versículos en las presentaciones de PowerPoint cuando hacía exposiciones en la universidad, siempre al final le colocaba un versículo, ¿sí? Y en mi correo electrónico había un versículo. Entonces cuando yo mandaba mi hoja de vida, inevitablemente leían el versículo. Y mi mamá me decía que lo quitara, que de pronto si el jefe era ateo, si el jefe de pronto iba a mirar de hoja de vida y la iba a desechar. Yo le decía, mami, le voy a decir algo. Cuando Dios le va a dar algo a uno, el jefe puede ser ateo, que tu hoja de vida es la que él le va a caer en gracia, porque es Dios. Y cuando Dios va por delante de ti, no hay nadie que te pueda cerrar la puerta. Por eso yo no lo quité. Y miren que eso da su fruto, porque un día, de tantos versículos que yo puse, un día me preguntaron que les compartiera qué significaba eso, y yo les compartí. Todo bien, yo feliz, al profesor y a mis compañeros. Al día siguiente, pues ya no hubo exposición, no coloqué versículos. Yo iba saliendo de la universidad y mi profesor se me acercó y me dijo, Donado, ¿y qué me vas a compartir hoy? Y yo quedé personalmente sorprendido, porque él fue el que se me acercó a mí. Entonces miren que todo lo que usted hace, cuando Dios está presente, tiene un fruto en las personas, como usted siembra. Y si la persona tiene sed de Dios, se acerca otra vez porque quiere beber más, quiere más. Pero para eso tiene que haber un sello de calidad 10. Porque o si no,
las referencias que van a dar de usted como cristiano van a llevar a la persona más bien a alejarse. ¿Sí? Y miren que eso fue lo que identificó a Abel sobre Caín. Dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sí? Los dos ofrecieron sacrificio, pero el de Abel fue mejor. ¿Sí? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ojo que el que dio testimonio no fue ni su papá, ni su mamá, ni su hermano. Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Aún hoy Abel, lo que hizo ese día en el altar, ha trascendido fronteras y ha cambiado el corazón de muchos. Solo porque su ofrenda fue más excelente que la de Caín. Porque cuando usted le pone un sello de calidad a algo, no importa que usted ya no esté presente en el lugar, en esa empresa todos hablan de lo que usted hizo cuando estuvo allí. Pasan los años y por ahí el jefe dice: aquí hubo una empleada, Marley, que esa muchacha movía la oficina como ella sola. No hemos volvido a tener una empleada como ella. Lástima que le ofrecieron un mejor trabajo y no le pudimos pagar un poquito más. ¿Sí? Muchos jefes hablan de eso, pero eso solo sucede cuando hay un sello de calidad 10. Entonces hay tres cosas que te identifican con calidad 10. Primero, ser mejor en lo que eres. Pues todos recordamos esa película. Personalmente yo como 3 veces me la vi, 3 veces me hizo llorar. ¿Sí? Era una persona, él como empleado hacía todo lo que hacían los demás en menos tiempo y con mejor calidad. Todo porque tenía que salir temprano para poder alcanzar un lugar donde dormir. Eso a mí me partió el corazón personalmente. Y luchó hasta que logró lo que él quería. ¿Sí? Ese hombre tenía, a pesar de que, miren que tener un sello de calidad 10 no requiere que tú tengas mucho dinero, sino es lo que tú eres. Este hombre lo dejó la esposa y de todo le pasó y seguía teniendo su sello de calidad 10. Donde iba, ahí se identificaba. Y trabajaba y no ganaba plata. ¿Sí ves? Entonces, el sello de calidad 10 es a pesar de muchas cosas en tu vida. Es una esencia, es algo interior en ti. Dice, pasó algo con Pablo, que él le habló en Corintios, a la iglesia de Corinto. Comenzaron a murmurar de que Pablo era interesado, porque en la iglesia de Corinto había gente que tenía dinero. Entonces comenzaron a decir que él era interesado. Entonces Pablo obviamente se enteró de esto y desde por ahí de donde él estaba les escribió y les dijo algo que está en 2 Corintios 12:14. Es unas palabras de exhortación que son de parte de Dios. Les dijo: no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Así les dijo. Porque Dios no busca lo tuyo, sino que te busca a ti. A Dios no le importa si tú tienes 500 millones de pesos en una cuenta o si tienes 1,000 pesos nada más para el bus de regreso. A Dios eso no es lo que lo mueve. ¿Por qué no lo mueve? Porque Dios es un Dios que es dueño de oro y de plata. Así que plata no es lo que Él necesita de ti. Entonces para Dios es más importante el ser que el hacer. Por eso Pablo les dijo: yo voy a ir allá. Entonces a raíz de eso tomó decisiones. Él cuando iba, él pagaba sus propios viajes. ¿Sí? Y él decía: porque yo no quiero ser carga en ningún ministerio. Yo sé que por la palabra y por la ley ustedes me tendrían que dar eso a mí, porque así está escrito. Pero como yo no quiero cargar su corazón, yo trabajo, yo tengo manos, hacía carpas, hacía de todo, y él mismo pagaba sus viajes cuando iba. Entonces les dio una lección de que Dios estaba interesado, que lo que él predicaba no era para que ellos vinieran a la iglesia a traerles plata, sino que estaba interesado era en ganar su alma para el Señor. Y continuamos avanzando. Pero dentro de esto hay dos cosas que es como una lucha que vive la persona que es 10. Dios no se preocupa solo por la obra, sino también por el obrero. Miren, porque dice la palabra: ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde tu alma?
¿De qué sirve que tú vengas a la iglesia y por diezmar y ofrendar te conviertes en una persona rica? Porque la palabra te va a respaldar, pero que tu corazón esté lejos de Dios. O sea, que tú vayas a la iglesia de pronto ya cuando eres empresario, de pronto una vez al mes, de pronto cada 2 meses le mandas un saludo al pastor, le mandas una ofrenda. O sea, se perdió la calidad 10 del discípulo y te convertiste en una persona común y corriente, con plata, pero común y corriente, y a Dios no le sirve eso. Entonces hay 2 versiones posibles de nosotros. La mejor de ellas es cuando vivimos en el Espíritu, y la peor cuando permitimos que nuestra carne gobierne. Cuando vivimos en la carne, que es nuestra peor versión, es una persona que es bajo influencia de su carnalidad. Se irrita fácilmente, lastima a otros, cede siempre a lo que no le conviene, ¿sí? Vive lleno, como es, de muchos resabios, de dolor, de lágrimas. Se le vive encerrando las puertas, y los conflictos cada vez se hacen más grandes y las cargas lo oprimen demasiado. Todo eso es una persona que vive en la carne. Pero luego viene el contraste, es una persona que vive en el Espíritu, que es la mejor versión. Cuando una persona está bajo la influencia del Espíritu Santo, vive llena de gozo, es perdonadora, ama a su prójimo, vive lleno de ánimo y de vitalidad, confía siempre en Dios, obra con sabiduría, vive con puertas abiertas y vive en victoria. Entonces, es algo muy hermoso ver que una persona que con Dios, un pastor un día dijo, la santidad hace todo más fácil. Todos piensan que vivir en santidad es difícil, pero en realidad la santidad hace todo más fácil. Vivir en santidad, mira lo que dice, te abre muchas puertas, te permite vivir siempre ganando todas las batallas. Por donde tú pasas, la gente quiere hablar contigo. Yo lo he experimentado, yo cada vez que salgo por la portería de los celadores, eso se desviven en saludarlo a uno. Pero uno sabe que no es porque es Iván, sino porque la presencia de Dios en ti, cuando tú pasas, la persona está vacía, entonces se quiere ir detrás de ti. Era lo que vivía la gente con Jesús. Ellos vacíos, apagados, tristes, llenos de lágrimas y de dolor, veían pasar a ese hombre que brillaba por donde quiera que iba y se querían ir detrás de él. Él tiene algo, pero yo me quiero ir detrás de él, ¿sí? Y eso no solamente va a pasar con Jesús, sino que va a pasar contigo si te esfuerzas en mantener una calidad 10. Y el segundo punto nos habla de ser mejor en lo que haces. La mejor forma, la mejor manera de honrar al Padre es ser un buen hijo. Eso aplica tanto en los padres naturales como en el Padre Celestial. Es la mejor manera que tú puedes honrar a tus padres, ser un buen hijo, ayudarle lo que más puedas. Puede que no siempre vas a tener recursos, pero al menos ayúdale a que sus cargas sean más. Lávale los platos, lávale la ropa, ¿sí? Un día mi mamá se sorprendió, ya que la tengo aquí, la pongo ejemplo, porque ella había puesto en el cesto de la ropa sucia, ropa de ella, encima de la mía. Entonces ella no se esperó que al yo lavar la ropa, también le iba a lavar la de ella. ¿Sí? Yo lo hice como algo normal para mí, natural, es mi mamá. Pero cuando ella bajó y vio su ropa tendida, limpiecita y con olor aromatizante, se sorprendió y me preguntó, ay, la lavaste, y una felicidad. O sea, lo que para mí fue algo natural, para ella fue lo mejor que pudieron haber hecho ese día por ella. Esa es la mejor manera en que usted honra a sus padres, ayudándoles a hacer lo que tantos años hizo por usted. Cuando usted no podía caminar, ella muchas veces lo levantó. Van a haber muchas veces que ella no se va a poder levantar de la cama, o él no se va a poder levantar de la cama por un dolor, por una enfermedad, por algo, de pronto simplemente está cansado de toda la semana. Es allí donde tú tienes más fuerza y puedes honrarla. Pues no le voy a decir que cocinen porque no sé cómo es su cocinada y no le voy a arriesgar la cocina a las mamás, ¿sí? Pero sí, ayúdenle al menos a hacer el aseo, a pasar el trapero, vayan, cómprenle algo, traten de que ella se vea bonita. Sí, los hombres no es que se llevamos mucho de comprar ropa, pero pues nos podemos asesorar con las amigas. Que mira, mi mamá tiene, ¿sí? Entonces uno va y le pregunta. Yo soy de los que pregunto cuando no sé algo. Cuando entro a la cocina hay cosas que se me olvidan, entonces yo llamo a mi mamá y le pregunto, mami, ¿sí? Para no hacer un desastre en la cocina, para no tirarme la comida, ¿sí?
porque varias veces me ha tocado cocinar para muchas personas sin saber. Entonces yo busco una receta en internet y llamo a mi mamá y le pregunto, y ella me da las indicaciones y yo lo hago. Y aún así cuando lo hago yo pongo mi mano y hago así: Señor, bendice esta comida. Señor, tú sabes que lo hago con amor. Lo amargo. Sí. Entonces todas esas cosas nos llevan a experimentar algo muy bonito de parte de Dios. Pero quiero enfocar algo, y era algo que ya mencioné al principio. Es muy triste ver que los mejores talentos se los está llevando el mundo. La iglesia debería estar llena de los mejores arquitectos, de los mejores ingenieros, de los mejores médicos, pero no, están en el mundo. ¿Sí? El mundo se está llevando lo mejor de lo mejor. Recordemos algo que pasó con Daniel, cuando el rey Nabucodonosor invade Israel y se lleva todo ese, porque él se llevó mucha gente cautiva. Él le llamó la atención a esos 4 jóvenes y yo dijo: esto yo lo quiero para mí. ¿Sí? Tomó los mejores talentos. Todo el mundo quiere tomar los mejores talentos. Nosotros como iglesia también debemos estar pendientes de los mejores talentos, porque queremos cautivarlos y queremos usarlos. El rey no los llamó para que estuvieran sentados, sino porque él vio que eran un buen elemento en el reino. Así ustedes también tienen talentos y dones que Dios ha visto y quiere que ustedes trabajen en la obra para que la obra crezca. Y yo les vuelvo y les resalto mis felicitaciones, porque Valledupar en poco tiempo le ha pasado por encima de muchas cosas. Los ancianos están muy sorprendidos de ver cómo Valledupar ha cambiado literalmente de la noche a la mañana, porque fue un cambio y comenzó Valledupar a crecer y no se ha detenido, va hacia arriba. Cada mes yo me sorprendo porque yo hago los balances de tanto espirituales como económicos, y desde que nosotros estamos, desde que ustedes están trabajando en la obra, siempre Valledupar ha salido bien librado en los balances económicos. ¿Sí? Entonces todo eso es ¿por qué? Porque ustedes tienen dones y talentos que han puesto al servicio de la iglesia. Porque no es el pastor contra el mundo, ¿sí? Es un equipo. Jesús nunca trabajó solo, y yo se los decía en el sermón pasado. Nunca trabajó solo, siempre tuvo un equipo de que le ayudaban. Uno le ayudaba con los diezmos, otro le ayudaba así. Había unas mujeres que financiaban sus viajes en cierta, porque él las sanó, a la otra las liberó de demonios, y ellas en agradecimiento, como eran mujeres que tenían mucho dinero, le pagaban muchas cosas al Señor. Es decir, dones y talentos puestos al servicio de la iglesia hacen que el ministerio vaya creciendo. Porque no me sirve a mí como pastor tener los mejores ingenieros pero sentados ahí. No sirve. Yo necesito ingenieros moviéndose. Si usted es arquitecto y es el mejor, yo quiero ver qué planos puede hacer usted para la sede. ¿Cómo puede usted crear algo bien hermoso? Porque como yo sé que Dios es el dueño del oro y de la plata, Él lo que quiere es invertir. A Dios le gusta invertir. Entonces, como yo tengo el mejor arquitecto aquí, yo lo pongo a trabajar para que Dios vea su proyecto y Dios quiera invertir en la obra. Dios provee para todos esos sueños, para todos esos anhelos. Entonces nosotros debemos enfocar nuestros talentos a la obra de Dios, ¿sí? Debemos enfocar nuestros talentos. He aquí que si tú quieres ver 10 veces mejores resultados en lo que haces, debes reenfocar tus dones y talentos. Si antes servías al mundo, debes servir en el reino de Dios. Vuelvo y les digo, hay gente que era excelente cuando estaba en el mundo, excelente médico, excelente albañil, pero se convierte al cristianismo y no sé qué pasó, qué se rompió. Pero dice, si tú quieres ver, ahora sírvele a Dios, el cual la tierra es la iglesia. Si cantabas en el mundo, canta alabanzas al Señor. Enseñabas, enseña a otros la palabra de Jesús. Limpiabas, limpia y sirve en la iglesia. Si liderabas, lidera a otros a buscar de Dios. Viajabas, pescabas, pesca, viaja, lleva el testimonio más allá de lo que otros pueden ir. Usa en lo que tú eras mejor para que el reino de los cielos se extienda. ¿Sí? Usa para que el reino de los cielos se extienda. Hay algo muy hermoso que a mí me pasó, y es que pues a mí siempre de niño me gustó dibujar. Yo andaba con una hoja y siempre estaba dibujando, ¿sí? Y un día en una clase artística una maestra me dijo que ese dibujo estaba feo.
y ya, ni más que volví a dibujar, ni más que volví a comprar lápices, ni nada, no volví a hacer más nada. Muchos años después, cuando conocí la Gran Comisión, cuando conocí al Señor, un día nos reunieron a todos y nos dijeron: usted va a decir las cualidades más sobresalientes de cada uno de los que usted ve allí, en ronda. Cuando me tocó mi turno, cuando comenzaron a hablar de mí, la cualidad que más resaltaron era la creatividad. Y a mí se me salían las lágrimas porque yo no podía creerlo, porque a mí me habían dicho que todo lo que yo hacía era feo. Tiempo después de eso, pues a mí me hicieron que yo le conté al pastor, ¿sí? Y él me dijo: no, tienes que renunciar a esas palabras porque eso no venía de Dios y quería apagar ese talento en ti. Pasó unos cuantos meses y ya en el campamento de Santa Marta, las escarapelas, los pendones, esos diseños los había hecho yo. El pastor Diego me miraba y se reía y me decía: he allí tu fruto. Miren todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ve y a dónde te coloca. Yo nunca me lo imaginé. Yo hacía las cosas, yo comencé a hacer diseños para la iglesia por ayudar a la iglesia, pero yo no era que pensara: ay, yo soy el mejor diseñador. Sí, pero miren que las personas comienzan a notar cuando tú tienes un talento y lo resaltan. Y ese es Dios, te colocó aquí en la Gran Comisión porque tú tienes un talento, tienes un don y Dios quiere usarlo para grandes cosas. Lo que hacías antes para el mundo, ahora hazlo para el Señor con 10 veces más estándares de calidad. Para que seas una persona que donde vaya todos quieran trabajar contigo, todos quieran irse detrás de ti. Que tú seas el líder al que todos quieran seguir. Que todos en la universidad todos sean el compañero al que todos quieran hacerse, porque tú eres, no porque les soplen los exámenes, sino porque cuando ellos trabajan contigo les va bien. ¿Sí? A mí me pasó mucho en la universidad que muchos a mis costillas ganaron exámenes. Pues se hacían conmigo y yo les explicaba, entonces ganaban el examen. O si no entendían algo y a mí era que me preguntaban. Y yo les decía: bueno, mira, esto es así, así, así. El profesor dijo esto, mira, puedes tomar esta anotación. Y yo les daba la charla. Igual yo también hacía lo mismo. Habían cosas que yo no entendía. Por ejemplo, yo siempre he tenido como, ¿cómo le digo yo? Una poca amistad, por decirlo así, con las matemáticas. Entonces cuando habían cosas en la universidad de números, muchos números, entonces yo me hacía con el que sabía de números, porque no era precisamente mi fuerte, ¿sí? Siempre, les confieso que siempre escogí una carrera mecánica porque yo pensé que le iba a huir a las matemáticas y no me le pude escapar a las matemáticas. Tuve que ver química, física, estática, dinámica, entonces todo ese tipo de cosas le pasan a uno, pero aprendí muchas cosas en esa experiencia. Entonces tenemos que ser también mejores en lo que hacemos. Y en Romanos 6:13 nos dice el Señor: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo fue creado para la gloria de Dios, pero solo depende de cómo lo estamos usando. Y el tercer punto, ya para terminar, es ser mejor en lo que tienes. A mí me encantan estas imágenes. Ser mejor en lo que tienes. El dinero y las posesiones materiales son recursos. Estamos de acuerdo en que no son lo más importante. Sí, y nada de esto debe ser el centro de nuestra vida. No debemos ser esclavos de las posesiones materiales. Pero, aquí dice una frase: el abuso de las riquezas no impide el buen uso de las mismas. Es decir, tener mucho no debe ser impedimento para que tú las uses para buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y qué Dios quiere? Que el dinero pase por nuestras manos, pero no por nuestro corazón. Dios quiere ver cristianos con las manos llenas de dinero, no el corazón lleno de dinero. ¿Sí? Dice acá: tampoco seas tan escaso. Ojo con esta frase: pero Dios no quiere que seas tan escaso que lo avergüences pidiendo prestado. Porque muchos cristianos, ¿sí?, que no han conocido, no han tenido esa revelación de parte de Dios, de que Él quiere que seamos prosperados, lo avergüenzan. Porque ¿cómo? Si predican de un Dios vivo, de un Dios que prospera, de un Dios que es poderoso para ayudarles en todo, y uno lo ve y terminan recurriendo al pagadiario,
avergüenzan al Señor. Porque le dicen, es como decirle al mundo, lo que yo predico es solamente un mensaje bonito. Porque el Dios que yo predico no actúa en mi vida. Y eso no debe ser así. Daniel era un hombre próspero. Abraham era un hombre próspero. Por eso cuando ellos predicaban todo el mundo les creía. Ellos veían la prosperidad. Abraham no era un hombre que... Sí, Dios le dijo, deja todo, toma tu familia y vete. Pero aún así lo siguió bendiciendo. Y la prueba está en que se paró al lado de su primo Lot. Y le dice a Lot, ¿qué tierra escoges? Entonces, he allí dos cristianos. El cristiano que le cree a Dios y el cristiano que no le cree. Entonces Lot era un cristiano que no le creía a Dios. Entonces cuando vio los pastos verdes, las aguas y todo, yo me voy para allá. O sea, todo está listo, yo no tengo que hacer nada, no tengo que orar, no tengo que hacer nada. Pero Abraham había creído la palabra y Abraham sabía que donde él fuera Dios lo iba a bendecir. Entonces él vio el desierto y él dijo, si esté yo allá, ya Dios me va a bendecir. Y así fue. Porque a Lot le fue como perro en misa. ¿Sí? Le tocó Sodoma y Gomorra y miren en qué terminó. En cambio Abraham comenzó a crear y comenzó a hacer muchas cosas y esa tierra fue grandemente bendecida. Y así era donde quiera que él iba, había bendición, porque él creía en Dios. Pero Lot, por dejarse llevar por sus emociones, terminó metido en un paraíso, pero de pecado, de maldad, y terminó, de todas maneras le tocó salir corriendo de la tierra. ¿Y dónde terminó? Donde Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Después de que se fue y dejó, y él dijo, no, yo mi primo ya que se entienda con su desierto, yo agarro mis pastos verdes. ¿Y a dónde terminó? Donde el primo en el desierto. ¿Sí ves? Uno no puede andar por la vida menospreciando lo que Dios puede hacer. La bendición no está en un lugar, mis hermanos. La bendición está donde tú quieras que pises. Dice la palabra que Él bendecirá cada tierra que pisen tus pies. Si tú te vas para Barranquilla, para Cali, para Medellín, donde quiera que tú pongas tus pies, allí Dios te va a bendecir, porque es que la bendición va contigo por ser de calidad 10. Va contigo la bendición. Por eso esos hombres como José, como Daniel, donde iban había bendición. Llegó José a Egipto y había una hambruna y hubo bendición. Llegó Daniel a Babilonia y era un pueblo pagano, hasta el rey estaba enfermo y lleno de una cantidad de cosas. Y hizo con Daniel con su testimonio que el rey se convirtiera al Señor. Terminó Nabucodonosor con todo su orgullo y todo. Adoremos al Dios de Daniel. Él no entendía muchas cosas cuando dijo eso, pero él dijo, adoremos, ese Dios es poderoso, adoremos al Dios de Daniel. Yo quiero que ustedes como discípulos, cuando usted salga a la puerta de su casa, los vecinos digan, nosotros queremos adorar al Dios de Marley, al Dios de Harlem, que allá los soldados quieran andar con Harlem siempre, porque yo no sé qué tiene Harlem y yo no sé cuál es el Dios que él habla, pero cuando él está en un lugar, allí pasan cosas bonitas, hay bendición, todo se pone en orden. Nosotros queremos estar con Harlem, queremos conocer a ese Dios, porque lo que él ha hecho aquí no lo ha hecho ninguno, que es lo que él tiene. La gente se inquieta. Vuelvo a la diapositiva del principio. Cuando usted hace las cosas bien, se nota. No se dice, se nota. Su trabajo se nota. El trabajo habla por usted, el testimonio habla por usted. Entonces, cuando sabemos administrar bien nuestros bienes y lo multiplicamos honradamente, estás dando buen testimonio de que Dios cumple sus promesas. Es decir, Dios no quiere ver a cristianos pobres, sino que sepan administrar sus redes. Porque cuando usted tiene una bonita casa como esa que ven allí, una familia feliz, usted está dando testimonio de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que restaura familias, de un Dios que restaura tus finanzas y que te da salvación. Esas son las imágenes que nosotros debemos acostumbrarnos a reflejar. Y también dice aquí, un discípulo 10. Hay tres cosas aquí que hace un discípulo 10. Un discípulo 10 cuida a los suyos, cuida a su familia, le enseña la palabra. Los hombres le enseñan la palabra a sus esposas, a sus hijos, así como está haciendo ese hombre allí. Un discípulo 10 también invierte en sí mismo. Me encanta esa imagen. Sí. Un discípulo 10, sí, es que él se parece a mí hace unos años. Bueno, un discípulo 10 cuida de sí mismo. O sea, no está mal que usted invierta en usted. Si usted trabaja,
Es bueno que usted se compre buena ropa, se compre buenos zapatos, que usted tenga una buena imagen. Eso no es pecado, ¿sí? Al contrario, eso da una buena imagen del Dios que usted tiene. Pero si usted va a predicar, usted llega donde unos empresarios y le va a predicar que Dios es un Dios que crea empresas, y lo ven a usted con unos zapatos rotos, con una camisa viejita, no le van a querer creer. Usted debe invertir en sí mismo, porque eso glorifica a Dios. Ya viene algo que a mí me encanta. Un discípulo 10, y aquí es donde más fallan, cuida la obra de Dios. Miren en la imagen lo que están haciendo estos jóvenes y estos hombres. Tomaron la banca de la iglesia y algunos están pintando, otros la están puliendo, otros le están dando unos retoques. Están cuidando la obra de Dios. Un discípulo 10 no solamente tiene una vida próspera él y su familia, sino que él quiere que la obra también sea igual. Que también se vea la obra, que si ve y la silla está mal pintada, entonces él vaya y se preocupe porque la silla se pinte. Que si él ve que la puerta se está cayendo, él vaya y se preocupe porque la puerta sea reparada. Que el templo para él siempre tiene que resplandecer, porque es la casa de Dios, la casa del Dios que lo ha llevado a tener grandes bendiciones en su familia. No puede estar desolada. No puede estar desolada. Ese es un discípulo de calidad 10. Ya que para concluir, nosotros somos llamados y desafiados por Dios a ser personas 10. Dios nos unge y nos capacita cuando empezamos por disponernos a vivir en el Espíritu. Cuando nos ocupamos por ser la mejor versión de nosotros mismos, por desarrollar todo lo que sabemos hacer y usar mejor lo que tenemos para el servicio en su obra, entonces seremos un discípulo ejemplar, un hijo en el cual Dios se complace. Entonces este sermón nos debe animar a hacer un inventario de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. Piensa cuidadosamente cómo puedes poner eso que tú tienes, haces y tienes al servicio de Dios. ¿Cómo puedes tú con tus talentos bendecir la obra de Dios? Con tu profesión, Dios no quiere que tú cambies. Si tú eras un excelente profesor cuando estabas en el mundo, pues yo aquí también. Enseña a los niños. Porque por ejemplo, si yo te colocara en la alabanza a cantar, sería estarte quemando. Pero en cambio es usar los talentos que ya tú traías, donde eres mejor en tu campo, para que ahora glorifiques el nombre de Dios, para que seas el mejor también en la obra de Dios. Aquí necesitamos de todo, necesitamos ingenieros, médicos, arquitectos, profesores, personas que canten bien. Compártanle a todo el que cante, que ustedes conozcan. ¿Sí? Estamos orando con el grupo de alabanza. Si usted escucha que una vecina tiene bonita voz, compártale del Señor, que nos ganamos esa alma y nos ganamos también la voz de paso. ¿Sí? Pero comencemos a capturar talentos para la obra del Señor. Comencemos a traer lo mejor de lo mejor para la obra de Dios. Y así, mis hermanos, veremos que esta obra irá siempre de gloria en gloria y de poder en poder.